Llegué temprano, como siempre. El fuerte aroma del café amargo flotaba en el aire, mezclado con el sonido incesante de los teclados y los murmullos bajos de los empleados que ya ocupaban sus cubículos. Mis tacones resonaron en el pasillo de 1900 mármol pulido mientras cruzaba la recepción de Caldwell & Associates. Un ambiente donde el dinero y el poder hablaban más alto que la competencia, donde los egos inflados asfixiaban cualquier posibilidad de crecimiento real. Me detuve frente a la enorme pared de vidrio que separaba el área ejecutiva de la zona común. Allí dentro, Richard Caldwell ya ocupaba su sillón de cuero, con las piernas cruzadas y una sonrisa presuntuosa en los labios, mientras gesticulaba con exageración ante un grupo de inversores. Le encantaba ese juego. Era un maestro en vender ilusiones, en hacer que los demás creyeran que su visión era la única que importaba. Apreté la carpeta contra mi pecho y solté un suspiro controlado. Ya no era una ingenua. Años atrás, tal vez me habría impresionado esa pose de hombre inalcanzable. Ahora sabía exactamente lo que había detrás de esa fachada impecable. Un cobarde, un manipulador, alguien que usaba a los demás como piezas desechables, alimentando su imperio, a costa del esfuerzo ajeno. La reunión de la mañana fue el golpe final. Presenté mi análisis detallado sobre el nuevo proyecto de inversiones de la empresa, una estrategia arriesgada pero innovadora. Richard me escuchó, impasible, y por un breve momento pensé que reconocería el valor de mi trabajo. Pero entonces, carraspeó, miró a su alrededor y dijo, como si fuera una reflexión casual: «Una excelente propuesta. Claro, necesitó algunos ajustes, pero al final conseguimos algo prometedor». Los inversores asintieron, satisfechos. Mi estómago se revolvió. Ni siquiera mencionó mi nombre. Mi trabajo, mi investigación, meses de análisis, todo robado con un simple comentario. Permanecí inmóvil, como aprendí a hacer a lo largo de los años. Siempre era así. Se apropiaba de las ideas de los demás y borraba cualquier rastro de reconocimiento. Pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. Lo miré con frialdad, memorizando cada detalle. La sonrisa cínica, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, como si siempre tuviera todo bajo control. Creía que nunca sería desafiado, que nadie tendría el valor de enfrentarlo. Esa tarde, me senté en mi escritorio y comencé a escribir mi carta de renuncia. Mis manos no temblaban. No era un impulso, era convicción. Podría simplemente irme, encontrar otro empleo, empezar de nuevo. Pero no era suficiente. Él necesitaba aprender que algunas piezas, cuando son descartadas, pueden volverse peligrosas. Doblé la carta con precisión, la guardé en la carpeta y me puse de pie. Caminé hasta el área ejecutiva, ignorando las miradas curiosas al pasar por la recepción. Cuando entré en la oficina de Richard, él levantó la vista con aburrimiento. «Ah, Valeria, ¿algo más?» Puse la carta sobre su escritorio. «Mi renuncia». Él arqueó una ceja y luego rió. Una risa seca, cargada de desprecio. Tomó el papel, lo leyó durante unos segundos y lo dejó caer sobre la mesa como si fuera algo insignificante. «¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Que puedes abandonarme así? No sabes con quién estás tratando». Yo sabía exactamente con quién estaba tratando. Y, por primera vez, él no tenía idea de con quién estaba a punto de enfrentarse. Me di la vuelta y salí de la oficina sin mirar atrás. Richard pensaba que aquella conversación terminaba ahí. No tenía ni idea de que ese era solo el primer movimiento de mi juego. Al día siguiente, todo parecía igual. Los pasillos olían a café recalentado, el teléfono de recepción sonaba sin cesar y los empleados tecleaban frenéticamente en sus computadoras como si sus vidas dependieran de ello. Para ellos era solo otra mañana común. Para mí era el comienzo del fin de Richard Caldwell. Atravesé el vestíbulo ignorando las miradas furtivas de algunos colegas que ya habían escuchado rumores sobre mi renuncia. No me importó. Ese lugar, con sus paredes de vidrio y sillones de cuero caro, pronto no significaría nada para mí. Caminé hasta mi escritorio, decidida a recoger mis últimas cosas. Fue entonces cuando lo vi. Mi pantalla estaba bloqueada y un mensaje de acceso denegado parpadeaba en letras rojas. Fruncí el ceño, intentando entender qué estaba pasando, cuando dos guardias de seguridad de la empresa aparecieron a mi lado. «Señorita Monteiro, le pedimos que nos acompañe». La sala de reuniones estaba vacía,
excepto por un hombre de mi traje gris que reconocí de inmediato. Marcos Villar, jefe del departamento legal. Me indicó que tomara asiento y deslizó un documento por la mesa. Está siendo formalmente despedida con justa causa. Mi respiración se detuvo por un instante. Mis ojos recorrieron las palabras impresas en el papel y entonces llegó el golpe. Fraude, robo. La empresa alegaba que había desviado dinero de un fondo de inversiones. Mi nombre, hasta entonces impecable en el mercado financiero, estaba siendo arrastrado por el lodo en una maniobra sucia y rápida. Marcos me observaba esperando mi reacción. Tal vez esperaba que llorara, que suplicara por una segunda oportunidad. Esto es un error. Mi voz salió tranquila, controlada. Todas las pruebas fueron enviadas a las autoridades. Respondió impasible. A partir de hoy, tiene prohibido acceder a cualquier sistema de la empresa o regresar a las instalaciones. Era una trampa, y sabía exactamente quién estaba detrás. Richard quería asegurarse de que no tuviera otra opción más que desaparecer. No le bastaba con verme partir, necesitaba destruirme por completo. Un golpe limpio, sin rastros de su participación directa. Cualquier otro empleado se rendiría ante un ataque así. Pero yo no era cualquiera. Firmé los papeles sin dudar, mientras Marcos continuaba observándome. Tomé mi bolso y salí, atravesando los pasillos ahora silenciosos. Las miradas de los empleados me siguieron, pero nadie se atrevió a hablar. Quizás porque ya sabían que, en ese lugar, desafiar a Richard Caldwell era una sentencia de muerte profesional. Al cruzar las puertas de vidrio de Caldwell & Associates, sentí el aire frío de la calle golpear mi rostro. Mis pasos resonaron contra la acera, cada uno más firme que el anterior. Richard pensaba que había ganado. Creía que su influencia y sus juegos sucios eran suficientes para borrarme. Pero lo que no sabía era que, mientras me despedía de esa empresa, ya estaba trazando su final. Y sería rápido, preciso y letal. El mundo corporativo es una selva. No basta con ser la más preparada, la más competente o la más leal. Sobrevive no quien sigue las reglas, sino quien sabe cómo manipularlas. Y Richard Caldwell entendía eso muy bien, pero subestimó algo esencial. Cuando empujas a alguien al abismo, debes asegurarte de que esa persona no sepa volar. Pasé la noche sentada en la mesa de mi cocina, mirando los papeles esparcidos frente a mí. Contratos fraudulentos, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos que probaban que Richard y la directiva estaban involucrados en un esquema de desvío de dinero. Pasé años archivando esta información, al principio por instinto, luego por pura precaución. Siempre supe que el poder de Richard no provenía solo de su posición. Tenía aliados, tenía control, pero ahora, quien estaba en control, era yo. Tomé el teléfono y realicé la primera llamada de la noche. Al otro lado de la línea, la voz de Lucas Herrera, un excompañero que había salido de la empresa tras un enfrentamiento con Richard, respondió con vacilación. «¿Valeria? Te hicieron fue una jugarreta sucia. Lo sé, y voy a hacer algo al respecto». Su vacilación duró un segundo. Luego, escuché una risa baja. «Dime qué necesitas». Lucas seguía trabajando en el sector financiero, ahora en uno de los fondos de inversión que inyectaba capital en Caldwell & Associates. Sabía que cualquier escándalo relacionado con Richard haría que los inversores se retiraran. También sabía que cuando el dinero está en juego, las lealtades se vuelven frágiles. «Necesito una reunión con las personas adecuadas». Se quedó en silencio por unos instantes. «Esto puede ser peligroso». Ya pasó el punto de ser peligroso. La reunión se fijó para 2 días después, en un restaurante discreto en 1900, el centro de la ciudad. Mientras tanto, trabajé en los últimos detalles de mi plan. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, envié un correo anónimo a un periodista de investigación. Solo un archivo, un pequeño fragmento de lo que tenía. Un aperitivo para captar su atención. Nada que pudiera vincularme, pero suficiente para inquietar a Richard. Sentiría la presión antes incluso de saber de dónde venía. El día de la reunión me puse mi mejor traje. Nada llamativo, pero lo suficientemente poderoso como para enviar el mensaje correcto. Al entrar en el restaurante, vi a Lucas sentado en una mesa en el fondo. Con él estaban 2 inversores que conocía de reuniones anteriores. Hombres que no tenían tiempo que perder. Me observaron con escepticismo. «Nos hiciste perder el
Tiempo, Valeria. Espero que tengas algo interesante. Sonreí y deslicé un sobre la mesa. Tengo algo que puede salvarles millones, o hacerles perderlo todo. La elección es suya. Abrieron los documentos y por un largo minuto el silencio dominó la mesa. Vi la tensión en sus rostros, la forma en que intercambiaban miradas rápidas. Sabía lo que estaban pensando. Richard era un activo valioso para ellos, pero también un riesgo. Y en el mundo de los negocios, el riesgo innecesario es sinónimo de pérdida. Uno de los inversores respiró hondo y me miró fijamente. Sí, lo que dices es cierto, el consejo querrá actuar, pero aún necesitamos pruebas más concretas. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Entonces les daré exactamente lo que necesitan. Cuando salí del restaurante, supe que la primera ficha de dominó había caído. Ahora era cuestión de tiempo hasta que todo colapsara. Richard pensó que me había eliminado. Pero apenas estaba comenzando mi juego, y al final descubriría que había cometido su mayor error. Los primeros signos de que Richard comenzaba a perder el control surgieron 3 días después. La filtración. A la prensa causó un pequeño revuelo, nada que comprometiera su posición de inmediato, pero lo suficiente para inquietarlo. Siempre había sido un hombre calculador, pero la incertidumbre tiene una forma sutil de corroer incluso a los más confiados. Sabía que reaccionaría. Siempre reaccionaba. Mientras tanto, perfeccionaba mi jugada final. La reunión con los inversores había sido un éxito, pero querían más. Querían pruebas irrefutables, algo que los obligara a actuar contra Richard sin dudarlo. Y yo sabía exactamente dónde encontrarlas. Richard era inteligente, pero arrogante. Confiaba demasiado en su red de contactos. Creía que el dinero y la influencia eran escudos inquebrantables. Pero yo sabía que había una grieta en esa armadura. El sistema interno de la empresa almacenaba archivos antiguos, transacciones, correos electrónicos entre directores. La mayoría de la información estaba protegida por múltiples capas de seguridad, pero conocía bien sus fallas. Pasé años dentro de esa empresa. Aprendí cómo se archivaban los datos, qué empleados tenían acceso irrestricto, y uno de esos empleados era Raúl, el jefe de análisis de TI. Raúl era un hombre discreto, pasaba desapercibido para casi todos, excepto para mí. Recordaba bien el día en que lo vi ser humillado por Richard en una reunión. Trabajaba el doble que los demás, mientras el CEO lo trataba como si fuera invisible, y la invisibilidad, en ese momento, era la ventaja que necesitaba. Concerté un café con él al final de la tarde. Hablamos de banalidades durante unos minutos, pero cuando toqué el tema, vi el destello de interés en su mirada. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Correos electrónicos, transferencias, contratos ocultos, cualquier cosa que pruebe que Richard desvió dinero de la empresa? Me miró fijamente por un largo momento y luego soltó un suspiro cansado. Todo el mundo sabe que lo hace, pero nadie tiene el valor de enfrentarlo. Yo sí. Raúl se quedó en silencio, golpeando la mesa con los dedos. Luego miró alrededor y bajó la voz. Puedo conseguir algo, pero si esto sale mal, lo perderé todo. Si esto sale bien, Richard lo perderá todo. 2 días después, recibí un correo sin remitente con un único archivo adjunto. Cuando lo abrí, encontré exactamente lo que necesitaba. La prueba definitiva. Era un correo enviado directamente por Richard a uno de sus contactos más confiables, instruyendo la transferencia de sumas exorbitantes a cuentas offshore a nombre de terceros. El tono casual del mensaje era lo más impactante. Para él, desviar millones era tan trivial como pedir un café. Me quedé sentada por un largo tiempo, mirando la pantalla. Ya no había dudas. La caída de Richard no era una posibilidad. Era solo cuestión de tiempo. Esa misma noche, reenvié el correo a mis contactos en la prensa y al mismo tiempo a los inversores. El golpe estaba dado. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en una cafetería discreta en el centro de 1900, la ciudad, una notificación apareció en mi teléfono. Richard Caldwell estaba en los titulares. La caída había comenzado. Y, a partir de ese momento, nada podría detenerla. El silencio dentro de Caldwell & Associates no era natural. Ya no estaban los susurros habituales en los pasillos, ni las miradas desinteresadas de los empleados sobrecargados.
Había un peso en el aire, una tensión invisible que solo se manifiesta cuando algo grande está a punto de suceder. Me senté en un banco de una cafetería cercana al edificio de la empresa, el mismo en el que tomé café todas las mañanas durante años. Ahora, por primera vez, no necesitaba correr a la oficina. No tenía que abrir mi bandeja de entrada para encontrar nuevas exigencias de Richard o ver otro de mis informes ser presentado como si fueran ideas suyas. Todo eso había quedado atrás. Pero hoy quería ver de primera mano cómo todo lo que él construyó se derrumbaba. Tomé mi teléfono y deslicé la pantalla. El escándalo ya estaba en los periódicos. Titulares en negrita hablaban de corrupción, fraude y desvío de dinero. Analistas discutían el impacto de la noticia en las inversiones y los accionistas empezaban a moverse. Richard aún no había dado una declaración pública. Sabía que cualquier palabra equivocada podría enterrarlo aún más profundo. Pero lo que él no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por venir. Cuando el reloj marcó las 9:30, recibí la notificación que esperaba. Uno de los inversores con los que me reuní había convocado una reunión de emergencia con el consejo administrativo. Richard sería forzado a dar explicaciones. Y no tenía ninguna. Me levanté con calma, pagué mi café y caminé hasta la sede de Caldwell & Associates. Ese mismo edificio que una vez simbolizó mi fracaso, ahora era el escenario de la ruina de Richard. Al entrar al vestíbulo, vi a los empleados paralizados, atrapados entre la obligación de seguir trabajando y la necesidad de saber qué pasaría después. Nadie se movió cuando pasé y supe exactamente lo que estaban pensando. Ella ha vuelto. Atravesé los fríos pasillos y caminé directamente hasta la sala de reuniones principal. La puerta estaba entreabierta y la tensión dentro era palpable. Richard estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la espalda rígida y la mandíbula apretada. Su rostro, siempre tan seguro y arrogante, ahora estaba pálido. Los directivos estaban al otro lado, algunos susurrando entre ellos, otros observando a Richard con miradas severas. Y entonces la puerta se abrió por completo. Los agentes federales entraron. Fue en ese momento cuando Richard entendió que estaba acabado. Intentó reaccionar, intentó argumentar, pero nada de lo que dijera podría borrar los documentos, los correos electrónicos, las transferencias que lo vinculaban directamente con los desvíos. Buscó apoyo en los inversores, pero no encontró ninguno. Estaba solo. Entonces, sus ojos me encontraron. Por un instante, no dijo nada. Solo me observó, como si finalmente entendiera lo que estaba pasando, como si, solo en ese momento, comprendiera que yo nunca fui solo una pieza en su juego. Yo era la jugadora. Cuando los agentes tiraron de sus brazos hacia atrás y encajaron las esposas en sus muñecas, aún intentó aferrarse al poco poder que le quedaba. «Esto no termina aquí», murmuró, su voz cargada de furia. Apenas incliné levemente la cabeza y sonreí. «¿Para ti? Sí». Lo último que vi antes de salir fue a Richard siendo arrastrado por los mismos pasillos en los que solía desfilar con tanta superioridad. Los mismos empleados que alguna vez lo temieron ahora lo observaban en silencio. Algunos contenían sonrisas discretas. Otros estaban demasiado impactados para reaccionar. Pero sabía que esto no era el final. Aún quedaba un último movimiento por hacer. La sala de presidencia parecía más grande de lo que recordaba. Tal vez porque, por primera vez, no la veía a través del vidrio de la sala de reuniones o desde la puerta entreabierta de Richard. Ahora estaba dentro. Sola. El cuero negro de su sillón todavía conservaba su perfume amaderado. El teclado de su computadora, siempre impecable, parecía intocado. El reloj dorado sobre el escritorio marcaba el tiempo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Respiré hondo y me giré hacia la pared de cristal que daba vista a la ciudad. Durante años, Richard se sentó aquí, creyéndose intocable, pensando que nunca sería derrocado. Ahora estaba en una celda fría, mientras yo estaba aquí. El sonido de la puerta abriéndose detrás de mí me devolvió a la realidad. Lucas entró primero, seguido por 2 miembros del consejo administrativo. Sus miradas eran diferentes ahora. Antes, cuando me veían en los pasillos, solo era otra gerente senior. Ahora había algo nuevo en sus ojos, respeto y una leve precaución. El director más veterano carraspeó antes de hablar. «No tenemos mucho tiempo, así que iré al grano»,
Los inversores están preocupados. Richard arrastró esta empresa a un escándalo y necesitamos estabilizarla. Crucé los brazos y esperé. Después de lo que ocurrió, necesitamos una transición rápida. El Consejo quiere un hombre fuerte para asumir la presidencia. Miré a Lucas, que permaneció en silencio, aunque había un brillo de satisfacción en sus ojos. Ya habían tomado la decisión antes de entrar aquí. El director respiró hondo antes de continuar. Tú. La palabra quedó suspendida en el aire, como un desafío. Esperaban que dudara, que preguntara qué pasaría después, que mostrara el más mínimo signo de inseguridad. Pero yo ya había tomado mi decisión antes de entrar en esa sala. Acepto. Nadie sonrió. No hubo celebración ni apretones de manos efusivos. El mundo corporativo no es un lugar para sentimentalismos, pero el mensaje estaba claro. El trono ahora era mío. Horas después, los canales de noticias comenzaron a difundir la decisión del Consejo. Exempleados me enviaban mensajes, algunos felicitándome, otros simplemente sorprendidos. Richard había sido el rostro de esta empresa durante años. Ahora, todos querían saber quién era Valeria Monteiro. Al final del día, permanecí en la sala de presidencia mientras los pasillos se vaciaban. Me senté en la poltrona, crucé las piernas y observé el horizonte de la ciudad iluminada. Había ganado, pero aún quedaba un último movimiento por hacer. Richard no era el tipo de hombre que aceptaba perder. Sabía que intentaría algo, y yo estaba lista para eso. Los días siguientes fueron un torbellino. El mundo de los negocios no perdona la vacilación, y no tenía tiempo para saborear mi victoria. Con la salida de Richard, la empresa estaba en colapso. Los inversores exigían respuestas, los contratos estaban congelados y el mercado esperaba que Caldwell & Associates se desmoronara bajo el peso del escándalo. Pero no iba a permitirlo. Pasé noches sin dormir, analizando cada sector de la empresa, limpiando los rastros de corrupción que Richard había dejado. Algunas figuras influyentes en la directiva intentaron desafiarme, creyendo que era solo una sustituta temporal. Aprendieron rápido. Uno a uno, los aliados de Richard fueron apartados. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo decisiones firmes, contratos renegociados y un nuevo reinado siendo establecido. No gobernaba con miedo, como Richard. Gobernaba con competencia. Y eso era lo que los inversores querían ver. Poco a poco, los números comenzaron a subir. El pánico dio paso a una nueva era de estabilidad. Mi nombre, antes asociado al escándalo y las falsas acusaciones de Richard, ahora representaba la recuperación de la empresa. Lo que un día fue un golpe en mi contra, se convirtió en mi mayor triunfo. Pero Richard no estaba acabado. Recibí la noticia en la mañana de un lunes. Un abogado defensor de renombre había tomado su caso, intentando revertir las acusaciones. Richard afirmaba que las pruebas en su contra habían sido fabricadas, que todo era una conspiración corporativa para sacarlo del poder. Sabía que no aceptaría la derrota fácilmente. Nunca supo perder. Lo dejé jugar su última carta. En una tarde nublada, el consejo directivo se reunió nuevamente. Sabíamos que, si Richard intentaba algo, lo haría a lo grande. Y fue exactamente lo que sucedió. Los noticieros comenzaron a difundir un supuesto dossier filtrado, en el que Richard intentaba hacerse pasar por víctima. Alegaba que yo, Lucas y algunos miembros del consejo habíamos tramado todo para derrocarlo. Palabras bien elegidas, declaraciones ensayadas, pero sin pruebas. Richard subestimó algo. Mientras él había pasado años construyendo su imagen pública, basada en poder e influencia, yo había construido algo más sólido. Hechos. Fue entonces cuando publiqué la última pieza del rompecabezas, la transacción bancaria que demostraba que Richard había intentado transferir dinero fuera del país días antes de ser arrestado. Un movimiento desesperado, la prueba definitiva de su culpabilidad. Los inversores lo vieron, el consejo lo vio, los medios lo vieron, y Richard cayó, para siempre. Esa noche me senté sola en la sala de presidencia, la única oficina iluminada en todo el edificio oscuro. El teléfono sonó. Contesté sin decir una palabra. Richard se quedó en silencio al otro lado de la línea. No había ira en su voz cuando finalmente habló, solo una amarga resignación. Ganaste. Observé la ciudad iluminada frente a mí.
No había sabor a venganza en su derrota, solo la certeza de que yo estaba donde siempre debí estar. No se trata de ganar, Richard. Se trata de nunca haber perdido. Colgué. En los días siguientes, la empresa se estabilizó. Lucas asumió un puesto de confianza a mi lado, y Raúl, el analista de TI que me ayudó a destruir a Richard, recibió un ascenso merecido. Aquellos que antes temían a Richard, ahora me miraban con respeto. Se había hecho justicia, pero, sobre todo, había demostrado mi verdadero valor. Una mañana, antes del amanecer, subí a la azotea del edificio y respiré el aire fresco de 1900, una ciudad que despertaba. Por años, este lugar fue un campo de batalla. Ahora era solo el comienzo de algo más grande. Ya no era una pieza en el juego. Ahora era quien dictaba las reglas.